Dijeron que estaba muerto, arrastrado por las inundaciones de Texas. Pero lo que no sabían era que había regresado con un mensaje, una advertencia, no de este mundo, sino de la boca del mismo Jesús. Él declaró: la tierra se ha agotado. Reclamará lo que le pertenece. Esta es la puerta final del arrepentimiento, antes de la gran purificación. Sé que suena aterrador, quizá incluso difícil de creer, pero amigo, si me acompañas hoy, te contaré exactamente lo que vi. Las visiones, los clamores de la tierra, el mapa del juicio venidero y, sobre todo, el angosto y ardiente camino de esperanza que aún existe para quienes escuchen. Antes de empezar, por favor, deja un amén en los comentarios. Esa pequeña palabra me dice que tu corazón está abierto y me da la fuerza para expresar cada palabra que Dios ha grabado en mi corazón. Soy la hermana Eudora, de 61 años. He pasado la mayor parte de mi vida en un pequeño pueblo a las afueras de Houston, Texas, sirviendo en la iglesia. Siempre he creído en su plan. Empezó con la lluvia, una lluvia torrencial e implacable que duró días. Las calles se convirtieron en ríos. Los coches flotaban como juguetes. Las casas se derrumbaron bajo el peso del agua. Se oía el caos por todas partes. Gente gritando pidiendo ayuda. Madera rompiéndose. El sonido del agua corriendo atravesando el pueblo. El aire olía a barro y miedo, denso y sofocante. Un grupo de voluntarios de la iglesia y yo nos abrimos paso entre el agua hasta las rodillas para poner a salvo a la gente. Trabajamos durante horas repartiendo provisiones y guiando a las familias al centro comunitario. Yo murmuraba oraciones, pidiéndole a Dios que protegiera a quienes no podíamos alcanzar. El corazón me latía con fuerza cada vez que oía un trueno. No era solo una tormenta. Era como si la tierra misma gritara, furiosa contra nosotros. No me imaginaba que estaba a punto de llevarme a un lugar que jamás hubiera imaginado. Sucedió rapidísimo. Estábamos rescatando a una familia cerca del río cuando oí un grito. Un niño estaba atrapado entre un montón de escombros en la corriente. La corriente era más fuerte de lo que esperaba, tirando de mis piernas como si tuviera voluntad propia. Extendí la mano para atrapar al niño, pero entonces un muro de agua se desplomó sobre mí. Estaba fría, tan fría que quemaba. Mis pulmones gritaban como si alguien me hubiera vertido fuego en el pecho. Luché, tratando de encontrar la superficie, pero fue inútil. La corriente era demasiado fuerte, como una mano gigante que me sujetaba. Sentía el cuerpo pesado, las extremidades flácidas. No podía respirar, no podía pensar. Solo podía rezar. Señor, por favor, protege mi alma y a todos los que sufren. Ese fue mi último pensamiento mientras la oscuridad se cernía sobre mí. Entonces todo cambió. Mi cuerpo, pesado y frío, de repente se sintió ligero. El dolor había desaparecido. El frío había desaparecido. Ya no estaba bajo el agua. Miré hacia abajo y me vi, mi cuerpo inerte, flotando en la corriente, rodeado por el caos de la inundación. Pero antes de que pudiera entrar en pánico, lo sentí. Un suave tirón, como un hilo invisible que tiraba de mi alma. No sabía dónde iba, pero de una cosa estaba seguro. Este no era el final. Era solo el principio. Ya no estaba en la inundación. Estaba en otro lugar. Sentí como si flotara dentro de una gigantesca burbuja negra, como una especie de huevo cósmico de agua suspendido en un vacío infinito. Sin cielo ni tierra, solo una vasta extensión onírica. ¿Conoces esos sueños en los que caes sin tocar el suelo? Era así, solo que no quería despertar. La oscuridad no era densa. Estaba viva, brillando con una luz verde azulada profunda y misteriosa. Cada detalle era nítido, como si el agua misma brillara desde dentro. No estaba nadando ni a la deriva. Era como si una enorme mano invisible me acunara. Mi corazón se aceleró,
pero de alguna manera me sentí a salvo. Entonces los vi. Formas fluidas y fantasmales, deslizándose por el agua. No tenían rostro, ni ojos, ni boca, nada. Solo sombras que se movían hacia atrás, susurrando oraciones que sonaban mal, como si las estuvieran reproduciendo al revés. No daban miedo, pero había una tristeza dolorosa en ellos. Sentí una opresión en el pecho. No eran humanos. Ya no. Pero sabía que alguna vez fueron alguien. Sus murmullos llenaban el espacio, suaves y tristes, como ecos de vidas olvidadas. Quise acercarme para preguntarles quiénes eran, pero no me salía la voz. Solo podía observar, con la piel erizada por una extraña mezcla de asombro y pavor. ¿Dónde estaba? ¿Y por qué sentía que estaba destinado a estar aquí? La escena cambió. Sobre mí, apareció algo enorme. Un cielo, pero no como ninguno que hubiera visto antes. Se retorcía en una espiral gigante, como un embudo de nubes que descendían y luego fuego. Pero ahí está la cuestión. Ardía hacia arriba, las llamas lamían desde el suelo hasta el cielo. Era hermoso y aterrador a la vez. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que había estallado. No había sonido, ni rugido de fuego ni viento, solo una fuerza silenciosa que me atraía hacia algo importante. No era una voz, pero estaba viva, como una intención que no podía ignorar. Mi alma se sintió atraída por un punto, en algún lugar lejano. Entonces lo vi. Una montaña, enorme y extraña, flotando en ese vacío líquido. Estaba sumergida en el agua, pero también, de alguna manera, por encima de ella, como si existiera en dos lugares a la vez. Sus raíces se extendían profundamente, atravesando capas de realidad, sólidas e inflexibles. El pico apuntaba hacia algo distante, algo que no podía ver, pero que sentía en los huesos. Se me cortó la respiración. Esto no era solo un lugar. Era un propósito. El aire, o lo que fuera, rebosaba significado, y supe que me llevaban a algún lugar, un lugar para el que no estaba seguro de estar listo. A medida que me acercaba, la montaña revelaba sus secretos. Las piedras no eran solo piedras. Lloraban. Gotas cristalinas, como lágrimas, flotaban a su alrededor en el agua ingrávida. Cada una cargaba una historia, un dolor silencioso que me encogía el corazón. No lo oía con mis oídos, pero lo sentía como un peso que me oprimía el alma. Entonces las piedras empezaron a cantar, una melodía suave y antigua, como una canción de cuna de tiempos olvidados. No estaba en ningún idioma que yo conociera, pero mi corazón entendía cada nota. Cantaba recuerdos enterrados en lo profundo, verdades que el mundo había intentado borrar. Me picaban los ojos y sentí una extraña paz mezclada con terror, como si viera la verdad cruda y sin filtros por primera vez. Una niebla plateada me envolvió, viva como si supiera mi presencia. Pasó rozándome sin tocarme, pero sentí que me atravesaba el alma, poniéndome a prueba. Me temblaban las manos. Entonces se oyó un sonido, un único latido enorme, lento y potente, que resonó en el vacío. Era como el pulso de un mundo entero, cargado de dolor y fuerza. Mi propio corazón se aceleró en respuesta. Una pregunta ardía en mi mente. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Nadie respondió. Pero la sentí. La pregunta era esperada. Que me arrastrara a esa inundación no fue un accidente. Era una puerta, y yo acababa de cruzarla. De repente, la cima de la montaña se abrió, brillando con una intensa luz azul medianoche, como una estrella escondida en la piedra. Fue impresionante, pero me dio escalofríos. Entonces emergió una forma, geométrica, cambiante, hecha de oscuros fragmentos giratorios, reluciente como obsidiana húmeda. No tenía rostro, ni ojos, ni boca, pero sabía que me observaba. Su mirada me atravesó el alma. Y me sentí pequeño, tan pequeño, una voz, o no una voz.
sino un pensamiento, resonó en mi mente. Soy quien silencia los ecos. Las palabras me impactaron como una ola, llenándome de asombro y reverencia. Este no era un ser común. Era el poder mismo. Levantó una mano, y el espacio ante mí se transformó en un vasto vacío. No era un agujero negro, sino algo vivo. No había bocas, solo ojos mirándome, acusándome, suplicando. Nos han olvidado, parecían decir. Se me secó la garganta. La voz del ser volvió a sonar, lenta y pesada, estremeciendo el agua a nuestro alrededor. Cuando la justicia se ahoga, cuando la verdad se sepulta en el ruido y la apatía, la tierra misma reclamará lo que le pertenece. Ningún clamor queda sin escuchar. Mi corazón se paró. Esto era un juicio, no solo para una persona, sino para todos. Quería gritar, porque yo. ¿Qué hago? Pero me quedé sin voz. El peso de todo aquello me aplastaba, como una roca en el alma. No estaba preparada para lo que venía después. En ese momento, una luz extraña brilló tras el ser como una grieta que abría el cielo. Me atrajo hacia sí y todo a mi alrededor cambió. Me encontré en un lugar nuevo. Sin suelo, sin paredes, sin ningún sonido. Todo flotaba. Era inquietante, como estar en un vacío donde la gravedad no existía. Sentí un nudo en el estómago, no de miedo, sino de la absoluta extrañeza. No caminaba ni caía. Simplemente estaba allí, suspendido en un lugar que se sentía vivo, latiendo con un propósito. El aire, o lo que fuera, zumbaba débilmente, y supe que algo grande se avecinaba. Me temblaban un poco las manos y me susurré, Señor, ¿qué es esto? No hubo respuesta, pero el silencio se sentía denso, como si esperara a que viera algo. Y entonces lo vi. De repente, lo vi, un reloj de arena gigante tumbado de lado. Pero no estaba lleno de arena. Desplegaba rostros, rostros de niños, tenues y translúcidos, como si estuvieran hechos de niebla o aliento. Uno a uno, se deslizaron, flotando sobre un suelo invisible antes de desvanecerse en la nada. Sin gritos, sin palabras, solo silencio. Pero sus ojos, ¡ay, esos ojos!, gritaban con algo tácito, una súplica desesperada por ser escuchados. Era como si gritaran, nos han olvidado. Sentí una opresión en el pecho tan fuerte que apenas podía respirar. Cada rostro cargaba una historia, una vida ignorada, y me golpeó como un puñetazo en el estómago. Quería extender la mano, abrazarlos, pero seguían escabulléndose. Entonces esa voz profunda volvió a resonar, no en mis oídos, sino en mi alma. El silencio fluyó más rápido que el agua, ahogando las voces del futuro. Las palabras me pesaron, como un juicio. Mi corazón latía con fuerza y las lágrimas me escocían en los ojos. Esto no era solo una visión. Era un veredicto sobre nuestra apatía. Nos habíamos alejado de los niños que más nos necesitaban, aquellos que clamaban de maneras que no nos preocupábamos por escuchar. Pensé en los niños sin hogar que había alimentado en Texas, con sus ojos hundidos mirándome como si supieran que los había visto aquí. Apreté los puños. Y sentí un fuego en el alma, una mezcla de culpa y urgencia. ¿Cuántas voces habíamos dejado apagar, y qué nos costaría? La escena cambió de nuevo. Estaba de pie en una enorme habitación sin techo. Sobre mí, el cielo era negro, rojo como un fuego sin humo. El aire era denso, sofocante, como si me oprimiera. Bajé la vista hacia mis pies. Montones de papel apilados hasta las rodillas. Papeletas. Estaban mojadas, manchadas de tinta, hechas trizas, como ahogadas en un torrente de mentiras. Cada papeleta era una traición, un símbolo de confianza rota y promesas incumplidas. Se me hizo un nudo en la garganta. Este lugar era el corazón de algo podrido. En el centro se encontraba un hombre alto y familiar, como alguien que verías en las noticias.
el señor Trump. No se movió, solo miró al frente, con el rostro tenso por el cansancio. Era un hombre sin poder, ante la decisión más importante de su vida. Mi corazón latía con fuerza, no porque lo conociera, sino porque sentía el peso de esa carga. Era más que un simple hombre. Era el momento de la verdad, y él lo estaba arruinando. Una mano gigantesca apareció arriba, hecha de luz blanca pura, llena de cicatrices y grietas, como si hubiera cargado con siglos de dolor. Colocó un libro en la mano del señor Trump. Un libro que brillaba como cristal de sal. Las páginas brillaban, cada una llena de verdad. Extendió la mano, pero no la tomó. La apartó, con la mano temblorosa. Y entonces el horror se apoderó de él. El libro empezó a derretirse. Gota a gota, la sal se disolvió junto con cada duda, cada mentira, cada decisión egoísta que había tomado. Cada gota borraba una página, una palabra, una verdad devorada por el miedo. Su rostro estaba contraído por el horror, no por mí ni por nadie más, sino por lo que sabía, los secretos que había enterrado, el dolor que había causado. Se aferraban a la fuerza para salir. No dijo nada, pero sus ojos gritaban, su mandíbula apretada, sus hombros encorvados como si su conciencia lo desgarrara. Mi corazón latía con fuerza. Tenía la boca seca. Quería gritar, tómalo. Acéptalo. Pero estaba paralizado. El libro se disolvió como se disolvieron las verdades del mundo, nuestras creencias, nuestros valores, nuestras promesas. Vi el miedo en sus ojos, el miedo que surge al saber que no puedes esconderte de la verdad para siempre. Me temblaban las manos y comprendí que no era solo su juicio. Era el nuestro. Cada decisión que perdimos, cada voz que silenciamos, se perdió en ese libro. Y supe que el precio estaba por llegar. Un enorme anillo de fuego se alzó del cielo, enroscándose lentamente alrededor del hombre como una serpiente ardiente. No lo tocó, pero se sentía vivo, como un juez viviente que observaba cada uno de sus movimientos. Mi corazón latía con fuerza, me sudaban las palmas de las manos. Entonces, detrás de él, apareció una niña diminuta, vestida de blanco puro. Pero sus ojos, no tenía ninguno. Era extraño, aterrador, pero sentí que me veía, no con los ojos, sino con una profunda sensibilidad que me penetraba. Se acercó al hombre, se inclinó y susurró algo. No pude distinguir las palabras, un idioma antiguo y olvidado, pero le impactaron profundamente, no en los oídos, sino en el corazón, como la voz de su propia conciencia al despertar. Se tambaleó hacia atrás, con la mirada fija en el libro de sal que se derretía en sus manos, y luego al cielo en llamas. Su rostro estaba completamente devastado, sus ojos abiertos por el pánico. El anillo de fuego se congeló y luego desapareció como una vela apagada. La habitación estaba oscura, silenciosa, y una descarga me recorrió como una descarga eléctrica en las venas. Jadeé, con una opresión en el pecho. Lo que el niño hubiera dicho, no eran solo palabras. Era la verdad, cruda e implacable, que lo desgarraba. Y de alguna manera, supe que también me desgarraba. Sentí esa atracción de nuevo. Aguda e imparable. El mundo a mi alrededor se disolvió. Y me encontraba en un lugar nuevo. Un vasto desierto, pero no arena. Eran fragmentos de memoria. Destellos de historia. Rostros de almas solitarias que brillaban y se desvanecían. El calor me quemaba la piel, seca e implacable, y una soledad me pesaba como una carga. Se me hizo un nudo en la garganta, me picaban los ojos. Esto era más que un lugar. Era un cementerio de momentos olvidados, de vidas e historias que habíamos dejado escapar. Quería llorar, aferrarme a algo, pero todo se esfumó en cuanto lo toqué. Me dolía el corazón con una añoranza indescriptible, como si estuviera perdiendo algo importante que nunca supe que tenía. Entonces los vi. Ríos, antes caudalosos,
ahora agrietados y secos. Serpientes muertas esparcidas por el suelo. Bosques carbonizados, árboles ennegrecidos arañando el cielo. Animales dispersos, hambrientos e inmóviles, sus gritos silenciosos resonaban en mi alma como si rogaran ser escuchados. Pero no llegaba ningún sonido. Mi pecho dolía como un puñal en el corazón. Entonces, en lo más profundo de mi ser, oí, no con mis oídos, sino con el alma, un grito desde las profundidades del océano. Criaturas marinas moribundas en aguas inundadas de plástico y basura, sus gritos amortiguados por las olas grises y tóxicas. El dolor de la madre tierra me golpeó como un golpe físico, agudo y crudo. Me agarré el pecho, con lágrimas que me escocían en los ojos. Esto fue más que una visión. Fue una advertencia. La tierra sufría. Y nosotros éramos la causa. Me quedé allí temblando, sintiendo su angustia. Los ríos, los bosques, los océanos, no solo morían. Hablaban, suplicándonos que los escucháramos. Me temblaban las manos y susurré, Dios mío, ¿qué hemos hecho? No hubo respuesta. Pero el peso de todo aquello era aún mayor. Sabía que esto no era solo un sueño. Era un llamado a mirar lo que habíamos ignorado por tanto tiempo. La escena cambió de nuevo. Un muro se alzaba ante mí, alto e invisible. Pero sentí su presencia, sólida, inquebrantable. Dividió a la gente en pedazos, cada grupo encerrado en su propio mundo, incapaz de alcanzar a los demás. Nadie hablaba con nadie. Nadie entendía. Mi corazón se encogió, lleno de tristeza. Las voces resonaban a mi alrededor, distorsionadas y agudas, cargadas de ira e incomprensión. La gente hablaba, incluso gritaba, pero nadie escuchaba. Todo era ruido sin conexión, como si todos gritaran para demostrar su existencia. Intenté acercarme, decir algo, pero mis palabras se desvanecieron en el caos. Se me hizo un nudo en la garganta y se me apretaron las manos. Entonces vi una ciudad, brillante, moderna, rebosante de tecnología. Pero estaba en silencio. La gente se movía como sombras, con los ojos pegados a la pantalla brillante. Ni risas ni conversaciones, solo fríos movimientos mecánicos. Eran robots, cada uno una isla en un mar de humanidad. Sus ojos estaban vacíos, sin vida, como si hubieran perdido algo esencial. Un olor metálico y estéril flotaba en el aire, asfixiando la vida misma. Se me rompió el corazón. Los niños. De repente, un rugido gutural me sacudió. No desde afuera, sino desde dentro, como si surgiera del corazón mismo de la tierra. Me temblaron los huesos. Mi corazón latía con fuerza. No era un terremoto. Era rabia, cruda y agotada, como si el planeta mismo estuviera gritando. Vi la tierra como un ser vivo, jadeando, moribundo, listo para contraatacar. Esas palabras del ser resonaron en mi cabeza. La tierra misma reclamará lo que le pertenece. Me quedé sin aliento, me temblaban las manos. Esto no era solo una visión. Estaba sucediendo, desarrollándose ante mí. El suelo bajo mis pies latía, furioso y vivo, como un corazón al límite. Podía sentir su dolor, su traición, en cada fibra de mi ser. Se me hizo un nudo en la garganta y susurré, Señor, ¿esto es lo que hemos hecho? Entonces, una luz cegadora brilló, sacándome de aquella escena destrozada. Sentí un hormigueo en la piel y supe que me llevaban a otro lugar. A algún lugar donde la verdad me golpearía aún más fuerte. Después de todo el miedo, el dolor y el caos que había presenciado, me elevó hacia un camino de luz. Era puro, radiante, pero no cegador, como un cálido resplandor que me guiaba a casa. Mi pecho se relajó. Mis manos dejaron de temblar. Me invadió una paz tan completa que sentí que flotaba en el abrazo de Dios. Todo el miedo se desvaneció,
reemplazado por un amor tan profundo, tan incondicional, que me hizo llorar. No solo veía este camino. Era parte de él, atraída hacia algo más grande. Mi corazón dolía de anhelo, como si lo hubiera buscado toda la vida. Sabía que me estaba acercando a él. El aire vibraba con una silenciosa promesa, y mi alma se sentía ligera, como si me hubiera liberado de toda carga que había llevado. Señor, ¿eres tú?, susurré con voz temblorosa. El camino se extendía, firme y seguro, y me sentía salvo por primera vez en lo que parecía una eternidad. No era solo un camino. Era una llamada. Una atracción hacia el mismísimo Creador. Mis ojos ardían de lágrimas. No de tristeza, sino de una alegría tan inmensa que no podía contenerla. Estaba listo, o al menos eso creía, para lo que venía después. Y entonces estaba allí. No en un cuerpo, no en una forma que pudiera describir, solo un halo radiante de luz, cálido y tan brillante que debería haberme cegado. Pero no lo hizo. Mi corazón lo reconoció al instante. Era el Señor. Nadie tuvo que decírmelo. Mi alma simplemente lo supo. Su presencia me envolvió como los brazos de un padre tras un día largo y duro. Me flaquearon las rodillas y caí sobre ellas, con lágrimas corriendo por mi rostro. Sus ojos. ¡Ay, esos ojos! No eran físicos, pero los sentí, infinitos y conscientes, llenos de tristeza por los pecados de la humanidad, pero rebosantes de esperanza y compasión. Vieron todo lo que yo había presenciado. Las piedras que lloraban, los rostros silenciosos, el libro derretido, y me vieron a mí. Cada rincón de mi alma. Me sentí pequeña. Tan pequeña, pero sin miedo. Señor, susurré con la voz entrecortada, ¿es esto real? Este era el momento que había anhelado toda mi vida, estar ante mi Salvador. Me temblaban las manos. El corazón me latía con fuerza. Pero estaba en casa. Estaba con él. Y nada más importaba. No hablamos con palabras. Era más profundo, como si nuestras almas hablaran. De corazón a corazón. Todas las preguntas que había tenido sobre el diluvio, las visiones, el dolor que había visto, él las conocía antes de que yo pudiera formularlas. Sus respuestas no llegaban en frases, sino en oleadas de comprensión, inundando mi mente de claridad. También me hizo preguntas que nunca pensé hacerme, sobre mi propósito, mis miedos, mi fe. Sentí una opresión en el pecho, no por miedo, sino por el peso de su amor. Era como si me abrazara, cada duda, y las calmara con un consuelo que jamás había conocido. Quise preguntar, ¿por qué a mí? ¿Por qué mostrarme esto? Pero no me salieron las palabras. En cambio, sentí su respuesta, una suave seguridad de que fui elegida, no por casualidad, sino a propósito. Mis lágrimas caían con más fuerza, mis manos temblaban mientras intentaba comprenderlo todo. Su presencia era un bálsamo que sanaba heridas que no sabía que llevaba. Pero había algo más. Una sensación de urgencia, como si el tiempo se agotara. Sabía que este momento no era solo para mí. Era para el mundo, para las verdades que había visto, para la advertencia que había recibido. Mi corazón latía con fuerza y susurré, ¿qué hago ahora, Señor? La respuesta aún no estaba clara, pero la presentía. Como una tormenta en el horizonte. Entonces habló, no con sonido, sino con palabras grabadas en mi alma, cada una pesada, como si estuvieran grabadas en piedra. La humanidad ha elegido el silencio en lugar de la voz de la conciencia. Él dijo, la apatía sobre la compasión, el poder sobre la verdad. Sus palabras transmitían un dolor tan profundo que me dolía el pecho. Una tristeza por el camino perdido de la humanidad. Vi destellos de todo lo que había presenciado. Las piedras que lloraban, los rostros silenciosos, el libro de sal derretido, y todo encajó. Su voz era clara, penetrante,
como una luz que expone cualquier sombra que intentamos ocultar. La tierra, tu madre, está agotada, continuó. El clamor de los inocentes ha sido ahogado por el ruido del egoísmo. La justicia se ha dormido. Me temblaban las manos, se me cerraba la garganta. Era como si resumiera cada visión que había visto, cada verdad que había sentido, de una manera a la vez aterradora e innegable. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por el peso de lo que me mostraba. Habíamos dado la espalda a los débiles, ignorado a los que sufrían y preferido la comodidad a la rectitud. Se me llenaron los ojos de lágrimas al darme cuenta de que esto no era solo un mensaje. Era un ajuste de cuentas, y todos éramos parte de él. Continuó, con voz firme pero pesada. El tiempo de la paciencia ha terminado. La misericordia dará paso a la purificación. Lo que sembraste, cosecharás. No solo unos pocos, sino toda la humanidad. Las inundaciones que has visto son solo el comienzo de un despertar mayor. Me estremecí. No por miedo, sino por la verdad que decía. No había ira en su voz. Era certeza, como una tormenta de la que no puedes escapar. Se me revolvió el estómago y me sudaron las manos. Las inundaciones, el caos que había vivido en Texas, eran solo un atisbo de lo que se avecinaba. Quería apartar la mirada, esconderme de su peso, pero no pude. Su presencia me retuvo, obligándome a afrontarlo. Mi corazón se aceleró y susurré, «Señor, ¿de verdad está pasando esto?» El silencio que siguió fue respuesta suficiente. No era una amenaza. Era una promesa, una consecuencia de las decisiones que habíamos tomado como mundo. Se me cortó la respiración y sentí un terror gélido que me invadía los huesos. Lo que se avecinaba no era solo para que yo lo viera. Era para que yo advirtiera a los demás. Él pintó un cuadro con sus palabras, vívidas y escalofriantes. Verán hervir las aguas, el terremoto, los cielos oscurecerse, dijo. La naturaleza reclamará lo que es suyo. Y los ecos silenciados se alzarán en un coro de juicio. Mi mente se llenó de imágenes. Ríos embravecidos, montañas desmoronándose, cielos envueltos en sombras. El corazón me latía con tanta fuerza que me dolía, como si un peso helado me hubiera caído en el estómago. Casi podía oír el gemido de la tierra, sentir el aire cargarse con los gritos de aquellos a quienes habíamos ignorado. Lo más aterrador no eran las visiones en sí. Era la certeza que transmitían. No era una advertencia que se pudiera ignorar. Era una declaración, una verdad grabada en la esencia de la existencia. Señor, es culpa nuestra, susurré con voz temblorosa. Sabía la respuesta. Esto no era un castigo. Era una consecuencia. La cosecha de nuestras decisiones. Cada mentira, cada llanto ignorado, cada acto egoísta había forjado este momento. Me temblaban las manos. Me ardían los ojos de lágrimas. Todo aquello me oprimía, pero no podía apartar la mirada. Esto era real y estaba a punto de ocurrir. Entonces, un cambio. Su voz se suavizó, con un destello de esperanza. Esto no es un castigo, sino una consecuencia. Una última oportunidad que me das gracias a tu advertencia. Me puso la mano en la frente, y una oleada de luz, poder y responsabilidad inundó mi alma. Era como un fuego y una carga a la vez. Abrumador, pero innegable. Me flaquearon las rodillas y las lágrimas me corrieron por la cara. No podía decir que no. Ni una sola parte de mí quería hacerlo. Esta era mi misión, mi propósito. Mi corazón latía con fuerza, pero ya no era duda. Era determinación. Sabía lo que tenía que hacer. Señor, yo llevaré esto, susurré. Si este mensaje te conmueve, si sientes el peso de esta advertencia, por favor, deja un amén en los comentarios. Hazme saber que estás conmigo, listo para afrontar esta verdad juntos.
La luz empezó a desvanecerse, su presencia se desvaneció, pero yo seguía arrodillada, con el alma cargada de dolor y propósito. Entonces, un tirón violento me arrancó, como un torbellino que me atravesaba por completo. Me arrastró a través de capas de existencia, devolviéndome al mundo que había dejado. Sabía que estaba regresando. Mi corazón se aceleró, mi estómago se revolvió mientras el vacío me pasaba rápidamente. Entonces, zas, una sacudida, como si mi alma regresara de golpe a mi cuerpo. Todavía a la deriva en las aguas. El dolor me golpeó con fuerza, una ola abrasadora que me atravesó. Era como si mi sangre volviera a la vida, un huracán en mis venas. Me zumbaban los oídos, me ardían los ojos, mis pulmones gritaban con el escozor del agua. El frío me agarró de nuevo, ese peso escalofriante de la muerte me atraía. Tosí, jadeando, desesperado por limpiar mis pulmones. Me dolía el cuerpo, cada músculo gritaba como si hubiera librado una guerra. Había vuelto, pero se sentía mal, como si ya no perteneciera a este pesado y roto caparazón. Me temblaban las manos, respiraba con dificultad. No solo volvía a estar viva. Cargaba con algo enorme. Algo que no encajaba en este mundo. La inundación no me había matado, pero me había cambiado para siempre. Abrí los ojos, apenas. Voces zumbaban a mi alrededor, apagadas y caóticas. Estaba en algún lugar, en un hospital. Me di cuenta de que había rostros flotando sobre mí. Compañeros preocupados, médicos, incluso un policía. Me miraron como si fuera un milagro, como si hubiera burlado a la muerte. La cabeza me daba vueltas, todo borroso, como si mirara a través de la niebla, los sonidos distorsionados, las voces retorcidas hasta convertirse en un disparate. Me sentí como un extraño en mi propia piel, como si este cuerpo ya no fuera mío. Tenía el pecho agitado, la garganta irritada. ¿Dónde estoy?, grazné, pero las palabras me sonaban extrañas. El rostro de la enfermera se suavizó, pero sus palabras no me llegaron. En realidad, no. Era como si todavía estuviera a medias en ese otro mundo, el de las piedras que lloraban y los rostros silenciosos. Me temblaban las manos, aferrándome a la manta del hospital, intentando anclarme, pero la habitación me parecía extraña, demasiado ruidosa, demasiado brillante, demasiado real. Quería contarles lo que había visto, lo que había oído, pero no me salía la lengua. Solo podía quedarme allí tumbada, con el corazón latiéndome con fuerza, atrapada entre la paz de su presencia y el caos de este mundo al que me habían devuelto. Los médicos me preguntaron por mi estado, la policía por la inundación. Intenté explicar, describir las visiones, la montaña, el libro derretido, su voz. Pero las palabras no me salían. Era como si un muro invisible me bloqueara la voz. Esas verdades eran demasiado vastas, demasiado sagradas para el torpe lenguaje de este mundo. Se me hizo un nudo en la garganta y las manos me sudaron. Me sentí sola, como si fuera la única que lo hubiera visto, la única que lo comprendía. La paz y el amor que sentí en su presencia contrastaban con el ruido y la ignorancia que me rodeaban. Estaba atrapada, atrapada entre dos mundos. Esas imágenes me atormentaban, destellando en mi mente como un rollo de película roto. Rostros silenciosos que miraban fijamente, la sal disolviéndose, ríos agrietados y secos. Una ciudad de sombras sin alma. No eran recuerdos. Eran una carga, pesada e implacable. Me dolía el corazón. Los ojos me escocían por las lágrimas. No podía parar. Sabía que tenía que hacer algo para compartir esto. ¿Pero cómo? ¿Quién le creería a una monja de 61 años hablando de huevos de agua cósmicos y advertencias divinas? Me senté en esa cama de hospital, con los dedos recorriendo la cruz alrededor de mi cuello, sintiéndome más aislado que nunca. Pero en el fondo, sabía que este no era el final. Era el comienzo de algo más grande, algo de lo que no podía escapar.
Cada día lo veía con más claridad. Las señales de su profecía en el mundo que me rodeaba. Noticias sobre incendios forestales, inundaciones, guerras sin sentido, gente destrozándose. Antes, solo los veía como titulares. Ahora eran la prueba, fragmentos vivientes de la advertencia que había recibido. Cambios climáticos. Divisiones sociales. Mentiras que se extendían como la pólvora. Todas encajaban, como un rompecabezas que no podía dejar de ver. Mi corazón se aceleraba cada vez que veía una nueva historia, mis manos temblaban mientras agarraba mi taza de café. Esto no eran solo noticias. Era la verdad que él me había mostrado, desplegándose en tiempo real. Susurré, Señor, está sucediendo, ¿verdad? No recibí respuesta, pero el peso en mi pecho me decía basta. No estaba loca. Esto era real, y tenía que encontrar la manera de que otros también lo vieran. Mi cuerpo sanó lentamente. Los moretones desaparecieron. Mis pulmones se despejaron, pero en el fondo sabía que no era la misma. La antigua Eudora murió en esa inundación. La mujer que me miraba en el espejo del hospital tenía ojos diferentes, más profundos, más pesados, cargados de tristeza, pero también de una determinación inquebrantable. Era como si pudiera ver a través de las cosas, más allá de la superficie del mundo. Me temblaban las manos al tocarme la cara, sintiéndome como un extraño en mi propia piel. Mi fe tampoco era la misma. Ya no eran solo palabras de sermones ni páginas de un libro. Era real, viva, forjada en el fuego de lo que había visto. Me presenté ante el Señor, sentí su voz tallar la verdad en mi alma. Sabía que era real, que me había hablado. Mi corazón latía con firmeza con esa certeza, pero también me dolía el peso de lo que me había mostrado. El camino de la humanidad se tambaleaba al borde del abismo. Le susurraba la cruz de mi pared, Señor, ya no soy quien era, y no lo era. Era alguien nuevo, con un propósito más grande que yo, y eso me asustaba tanto como me impulsaba. Durante días permanecí en silencio en el hospital, lidiando con el peso de todo. Entonces, las palabras empezaron a fluir. No era mi historia, todavía no, sino fragmentos de la profecía. Se escapaban como si tuvieran vida propia, una oración por aquí, una parábola a medio terminar por allá, una historia que les contaba a las enfermeras o a los médicos mientras revisaban mi historial. Me temblaba la voz, me sudaban las manos, pero no podía parar. Era como si las palabras cobraran vida, como si necesitaran ser escuchadas. Algunos me miraron como si hubiera perdido la cabeza, con ojos compasivos, pensando que era el trauma el que hablaba. Pobre hermana Eudora, oí susurrar a uno. Pero en otros, lo vi en sus rostros, un destello de algo, como si mis palabras hubieran despertado una chispa. No lo entendían del todo, pero notaba que lo sentían, la fuerza de la verdad en mis palabras. Mi corazón se aceleró al ver esa chispa. Fue como plantar semillas en tierra pedregosa, con la esperanza de que echaran raíces. Me aferraba a mi manta y rezaba, Señor, que escuchen. Esas primeras palabras fueron torpes, pero fueron el comienzo de algo más grande, una misión que apenas comenzaba a comprender. Sabía que no podía soltar lo que había visto. ¿Quién le creería a una monja hablando de huevos de agua cósmicos y advertencias divinas? Tenía que encontrar otra manera de compartirlo, como si el Señor me estuviera impulsando a descubrirlo. Así que empecé a escribir, anotando las visiones en un cuaderno, con las manos temblorosas mientras describía las piedras que lloraban, el libro que se derretía. Dibujé 2 bocetos de ese cielo en espiral, esos rostros silenciosos. Cada línea parecía una oración, una forma de hacer realidad la verdad. Volví a ayudar a las personas sin hogar, a los desamparados, a los olvidados por la sociedad. Se sentían como esos rostros silenciosos de mi visión, sus ojos reflejaban el mismo dolor no expresado. Me dolía el corazón por ellos. Y me sentaba con ellos, escuchando, sirviendo,
sintiendo como sus historias se hacían eco de las que yo había visto. Comprendí que tenía que ser su voz, un recordatorio de que ningún clamor queda sin respuesta. Se me cerraba la garganta cada vez que les hablaba, sabiendo que llevaba su mensaje. Señor, enséñame cómo, rezaba. Tenía que hacer que la gente viera la justicia, la responsabilidad, las verdades que habíamos enterrado. Ya no era solo Eudora. Era un vehículo, un eco para los silenciados. Y no podía detenerme. Por muy pesada que fuera, cada día cargo con el peso de esa profecía. No es un sueño. Es real y se acerca. Mi corazón late fuerte al pensarlo, mis manos tiemblan al rezar. Pero hay una chispa de esperanza en mí. Pequeña pero tenaz. Quizás, solo quizás, esta advertencia pueda despertar a la gente. Si escuchamos, si actuamos, aún hay una oportunidad de cambiar las cosas. Eso es lo que me impulsa a seguir adelante. Mi misión no es detener el fin. Es prepararme para él, sembrar semillas de esperanza y verdad para quien esté dispuesto a escuchar. No estoy aquí para salvar el mundo. Estoy aquí para ser un mensajero, una voz que dé su advertencia. Siento una opresión en el pecho al pensar en el camino que me espera. Pero sé que no estoy sola. Señor, estoy lista, susurro. Y lo estoy. Después de todo lo que había visto, veía el mundo de otra manera, como si me hubieran abierto los ojos. Cosas que antes ignoraba ahora me gritaban. Las noticias ya no eran solo noticias. Inundaciones arrasando pueblos. Huracanes cada vez más feroces. Sequías que se extendían por estados enteros. Era como si la naturaleza despertara, furiosa, tal como me había mostrado. Mi corazón se aceleraba cada vez que veía un nuevo titular, me temblaban las manos al sostener mi taza de café. Esto no fue casualidad. Fue la profecía desarrollándose pieza a pieza ante nuestros ojos. Vi cómo el libro de sal se derretía en la vida real. Las mentiras se extendieron como la pólvora. Noticias falsas. Medias verdades. Gente aferrándose a lo que quería creer en lugar de a la realidad. La verdad se desmoronaba, erosionándose poco a poco, igual que esas páginas que se deshacían. Se me hacía un nudo en la garganta al oír a la gente discutir por tonterías, ignorando el panorama general. Dios mío, está pasando, susurraba, con la voz apenas firme. Cada tuit, cada noticia, cada grito de rabia me parecían una prueba de su advertencia. El mundo se desmoronaba, y lo veía con total claridad. No lo imaginaba. Era real y urgente. Tenía que hacérselo ver a otros también. Antes de que fuera demasiado tarde, las caras de esos niños del reloj de arena me atormentaban. Las veía por todas partes, en los ojos vacíos de niños pegados a sus teléfonos, navegando por vidas que nunca vivirían. Jóvenes perdidos en una neblina de apatía, desconectados del mundo que los rodeaba. Era como si gritaran, en silencio, igual que en mi visión, rogando ser escuchados. Mi corazón se rompió por ellos, un dolor profundo y doloroso, como si fuera su madre. Como monja, nunca tuve hijos propios. Pero sentía este dolor maternal, como si todos los hijos de la humanidad fueran míos. Estaban perdiendo sus almas poco a poco, y nadie parecía darse cuenta. Los veía en las calles, en albergues, con el rostro inexpresivo, el ánimo apagado. Señor, ¿por qué no escuchamos?, rezaba con manos temblorosas. Esos niños eran los ecos, los que esperaban que alguien escuchara su llanto silencioso. Quería despertar al mundo, hacernos ver lo que le estábamos haciendo a la siguiente generación. Me picaban las lágrimas y me pesaba el pecho. No eran solo niños. Eran el futuro, que se nos escapaba mientras mirábamos hacia otro lado. Mi misión no era solo contar una historia. Era vivirla, ser una señal de alerta constante.
Tenía que compartir su profecía de todas las maneras posibles, desde oraciones en silencio hasta conversaciones audaces. Sentía que era parte de algo más grande, el plan de Dios obrando a través de mí. Mi corazón latía con fuerza cada vez que hablaba. Pero ya no tenía miedo. Empecé a viajar más, a hablar con cualquiera que me escuchara. Grupos religiosos, albergues, incluso desconocidos en la calle. No me importaba si se reían o me llamaban loca. Sabía que decía la verdad. Compartía historias, parábolas, cualquier cosa para plantar una semilla. Señor, guía mis palabras, rezaba, con las manos firmes. Algunos asentían con los ojos abiertos, sintiendo el peso de mis palabras. Otros se encogían de hombros, pero yo seguía. Eso era lo que él quería. Yo, una monja de 61 años, ser su voz para los silenciados. Se me hizo un nudo en la garganta al pensar en lo que estaba en juego. Pero no podía detenerme. Cada palabra, cada paso, era parte de su plan. Estaba haciendo sonar una campana, esperando que el mundo lo oyera antes de que llegara la tormenta. No sé qué me deparará el mañana. Esa profecía aún me atormenta, me pesa en el pecho. Tengo miedo. Miedo por la humanidad, por lo que se avecina. Pero también albergo una gran esperanza. Quizás no sea demasiado tarde. Quizás cuando estas advertencias se cumplan, la gente recuerde mis palabras y se vuelva a Dios. Me tiemblan las manos al pensarlo. Pero confío en Él. Me dio la oportunidad de advertir a otros. Y creo en su amor, en su misericordia. No importa cuán oscuras se pongan las cosas, seguiré hablando, seguiré siendo ese eco hasta mi último aliento. Es como si me hubiera trazado un camino, y lo recorro paso a paso, con paso vacilante. Señor, soy tuya, susurro. Y lo digo en serio, y esa es mi historia. Me ha pesado en el corazón, la he llevado cerca todo este tiempo. Sé que suena descabellado, quizás incluso loco, una monja arrastrada por una inundación, viendo visiones, escuchando al mismísimo Señor. Pero lo viví. Lo viví para contarles esto. Mi vida ha estado llena de luchas, de un dolor profundo. Pero en ese momento, cuando estaba más cerca de la muerte, encontré una paz que nunca había conocido. Un amor tan firme, tan inquebrantable, que me cambió para siempre. Una gracia infinita. Dios no me abandonó. Y déjame decirte que tampoco te abandonará. Me tiemblan las manos solo de pensarlo, pero es cierto. Él está ahí, siempre. Sé que la vida a veces puede ser pesada. Quizás te sientas solo, perdido, como si tu voz no importara. He pasado por eso, sintiendo que el mundo es demasiado ruidoso para oírme. Pero no estás solo. Nunca. El amor de Dios está ahí, envolviéndote, firme como esa mano gigante que me sostuvo en esa extraña burbuja cósmica. Confía en esa voz interior. La única verdad que susurra. La que es Él hablando a tu corazón. Emprende tu camino con valentía. Tienes más fuerza de la que crees. Y Él te acompaña en cada paso. La vida es un viaje. Ya sabes, todos tenemos nuestras propias historias, nuestros propios momentos que nos moldean. Espero que el mío te haya conmovido, que quizás te haya hecho ver la vida o tu lugar en ella de una manera un poco diferente. Pase lo que pase, no abandones la fe. Sigue buscando la verdad. Escucha de verdad los gritos silenciosos que te rodean, los susurros en tu propio corazón. Están ahí, suaves y firmes, como un amigo que te consuela en la oscuridad. La paz llegará. Lo creo con todo mi ser. Si esta historia te conmovió, suscríbete abajo y activa la campanita. No te pierdas lo que viene. En este canal encontrarás mensajes importantes, directamente de Dios, del cielo, y quizás incluso un vistazo a las duras verdades que debemos afrontar.